de comprar una casa, un vehículo. Todos en la vida tenemos planes. Ahora, hubo un plan que dice la palabra de Dios que se orquestó, se diseñó antes de la fundación del mundo. Y es el plan de ¿qué? De salvación. No era que Dios no sabía que el hombre iba a caer, sino que Dios ya tenía un plan que el diablo no sabía. Porque es importante esto que ustedes sepan. El diablo no sabía el plan de salvación. ¿Por qué? Porque el diablo, según Ezequiel capítulo 28, es un ser creado. Y los seres creados no saben el futuro, ni saben lo que va a pasar ahorita, ni lo que va a pasar mañana. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son lo único que saben lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, usted se da cuenta, hay muchas citas bíblicas, pero no me voy a poner un solo ejemplo. Satanás estaba tan enojado que todo lo que naciera en el pueblo de Israel, él pensaba que era la profecía de Génesis 3:15. Recuerden que cuando Adán y Eva cayeron, Dios hizo una promesa de que pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Según Apocalipsis capítulo 12, la serpiente es Satanás. El antiguo diablo, Satanás, serpiente, dice así mismo Juan en Apocalipsis. Y él no sabía en qué momento Jesús iba a nacer, exceptuando cuando se le reveló a Daniel en el capítulo 9, que de las 2300 tarde y mañana, 490 años era para el pueblo de Israel. Y ahí dice que una semana era para el pueblo de Israel, y a mitad de esa semana, que son 3 años y medio, se le iba a quitar la vida al Mesías. Ahí él supo, pero todo lo que huelía a Salvador, a salvación, por ejemplo, José, Jacob, usted vio cómo Satanás trató de destruir ¿Qué consecuencias trajo para el hombre la entrada del pecado? Ustedes saben. ¿Saben ustedes cuáles son esas consecuencias? La muerte. Está destituido de la gloria ¿de quién? De Dios. De Dios. Romanos 3:23. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos. No hay nadie justo, dice el sabio Salomón, que no hay hombre en esta tierra que no peque. Y dice el mismo Juan en una de sus cartas que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Lo primero es que cuando el hombre pecó, estaba destituido de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, Adán se sintió como desnudo, y no era desnudo físicamente, sino la gloria de Dios. El pecado le despojó la perfección, la gloria de Dios. Y aunque Adán era perfecto, necesitaba tener esa gloria para estar en la presencia de Dios. Ahora ustedes entienden por qué él dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué antes no tenía miedo? Porque antes tenía la gloria de Dios. Ahora él tiene miedo porque no tiene la gloria de Dios. Y se sintió como desnudo. Se sintió sin la gloria de Dios. Y mire cómo él mismo hace su propia vestido de salvación. ¿Qué hicieron ellos? Se vistieron de ropa de higuera. ¿Y qué hace la higuera? El sol la cuenta y se desvanece. Y supone ejemplo que la obra de nosotros para salvarnos no sirve, se desvanece con el tiempo. ¿Y qué hizo Dios?
para poderlo salvar y que ellos no murieran en ese mismo instante, le hizo ropa de corderito. Y aunque la Biblia no lo dice específicamente, no hay lógica, hay cosas que dicen que si lo vistió con piel de animales fue porque hubo una muerte de un animal, hubo un sacrificio ahí en el huerto de Edén, donde la hermana Guay lo explica muy bien. Entonces, lo primero es que estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Vamos a hablar un chiste griego ahora. La palabra utereo, que se usa con el significado de padecer necesidad, ser pobre, fatal. En el relato de la fiesta de la boda de Canaán, vamos a hacer un paralelismo teológico. En el relato de la fiesta de la boda de Canaán, se usa utereo a hablar del vino que faltó. La misma palabra que se usa que le faltó al hombre para la gloria de Dios, pero en hebreo, traducido al griego, es la palabra utereo, que es la misma cuando el vino faltó. Según San Juan 2:3, pero Jesús con su presencia suplió que esa necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, la presencia de Jesús cuando se encontró con Adán y Eva suplió la necesidad de la falta que ellos tenían. Y el mismo Jesús, pero ahora siendo hombre, suple la necesidad, la falta del vino en la boda. Eso me dice a mí que cuando Dios hace presencia en mi vida, suple todo lo que a mí me falta. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra vosotros? Eso dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, queda claro que cuando Dios hace presencia en nuestra vida, Dios suple lo que falta. Y si no suple lo que falta, busca que Dios está buscando algo en ti. A través de esa necesidad, Dios está buscando algo especial. Quiere descubrir, que tú descubras algo que Él quiere que tú sepas. En el Edén, volvemos otra vez al Edén. El Edén, de perder la gloria de Dios, el hombre vivía en abundancia porque disfrutaba de bienes materiales y de la presencia de Dios permanente. Dios puso a Adán en un mundo perfecto. Eso nos dice de por qué tenemos tanta necesidad de hoy. ¿Por qué la iglesia tiene tanta necesidad? ¿Por qué yo como ser humano tengo tanta necesidad? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Mientras Adán se mantenía perfecto con Dios, no había necesidad de nada. Cuando entró el pecado, empezó la necesidad, la falta de amor, de empatía, el primer asesino, Caín. Ustedes saben la historia. Todo era perfecto. Ese es el mundo que Dios quería para el hombre. Pero como estudiamos la lección, Dios hizo a cada ser humano con el libre albedrío. Y lamentablemente el hombre cogió la voz. Miren cómo fue el asunto. Para que ustedes vean que Dios no se equivoca, hermano. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay dos voces. Hay dos caminos. La voz de Dios decía: el día que coma del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. La voz de Satanás decía: Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol del bien y del mal, va a ser igual que él. ¿A qué voz te escuchó Eva? La voz de Satanás. Y por eso hoy estamos como estamos. Pero después de la resurrección, en el Edén restaurado, los santos volverán a disfrutar de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios establecerá su morada allí nuevamente. Y yo digo, gloria a Dios. Al Dios que tú y yo le servimos, es el Dios que no se da por vencido con nosotros.
a nosotros como seres humanos. Y Dios pudo haber hecho destruir todo. Pero Dios dijo, no voy a destruir al hombre. Yo voy a morir por él, para recordar lo que fue que el principio. Así será el nuevo Edén de salvación. Segundo, quedamos claros, hermano, con el primer punto. Número uno, aprendimos en el primer punto que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que con la presencia de Jesús en el huerto del Edén, Dios suplió la salvación de Adán con Génesis 3:15. También hicimos un paralelismo entre el huerto del Edén y la boda. Cuando faltó el vino, la presencia de Jesús hizo, que es la gloria de Dios, la gloria de Dios hizo que hubiera vino. Entonces, aunque estamos destituidos de la gloria de Dios, tenemos una esperanza de volver a un Edén restaurado otra vez como al principio. ¿Cuántos dicen amén? Y va a ser lindo este huerto del Edén, que el primero. Lo voy a decir porque Adán no vio a Dios creando. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Dios creando la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto es Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, el sinónimo de pecado es muerte, muerte eterna, no muerte normal. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todo pecado. Si hay una razón convincente de que existe el pecado, es que todos morimos. Nadie ha nacido en esta tierra para vivir para siempre, exceptuando Cristo que resucitó. Eso es otra cosa. Ahora, hay que ver, la palabra de Dios dice, la palabra muerte. ¿Qué usted cree? ¿De qué muerte habla ahí? ¿De qué muerte habla ahí? ¿La muerte cuál? La muerte segunda. Los impíos que no aceptan a Jesucristo pueden experimentar igual que los cristianos, porque el cristiano y el impío, el que se vaya a perder o el que no conoce a Cristo, muere igual. Hay un funeral, hay un entierro normal. Ahora, la segunda muerte, que es la muerte eterna, que fue la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Cristo tenía que experimentar esa muerte. Por eso dice Pedro, que los evangélicos lo malinterpretan, que él bajó a los espíritus encarcelados. Pedro está diciendo ahí en griego que esos espíritus encarcelados somos nosotros, porque el mismo apóstol Pablo dice que nosotros somos esclavos del pecado y éramos hijos de la ira, y éramos hijos del diablo, y en su misericordia Dios nos trajo y nos transformó y nos perdonó. Entonces Cristo pagó la muerte eterna, la pagó la deuda de la muerte que Adán experimentó en el Edén, y tú y yo hoy vamos a experimentar. Por eso todo el que se salve en Cristo Jesús no experimentará la segunda muerte, sino que lo vamos en la primera resurrección. No se vaya en la segunda, que en la segunda resurrección son los impíos. Y fíjense cómo es la vida cristiana. No todo el mundo verá a Cristo, pero no todo el mundo se irá con él. Todo el mundo resucitará, pero no todo el mundo se va con Cristo. Porque según Apocalipsis 20, los impíos van a resucitar y van a ver a Cristo. Pero no lo van a ver en la segunda venida, sino que lo verán en la tercera venida de Cristo. Cuando pasen los 1000 años según Apocalipsis 20 y descienda por la Nueva Jerusalén, y Dios le permita a los impíos resucitar. Porque no es el diablo que resucita a los impíos, porque el diablo es un ser creado, y los seres creados no pueden dar vida a otro ser. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces Dios le permite resucitar para ver. ¿Estamos claros, hermano, ahí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Según Pablo,
¿Qué consecuencia trajo el pecado? Pablo representa el pecado como un intruso que viene de afuera y entra en el ámbito de la humanidad. Un intruso que ha hecho mucho daño, que hoy nosotros estamos como estamos, humanamente, es un ladrón. San Juan 8:44 dice que Satanás vino a destruir, a matar. Cuando el pecado entró al mundo, trajo 5 consecuencias fatales. Reinó para muerte, según Romanos 5:21. Y eso hay que explicarlo. Cuando Dios creó a Adán y hizo este mundo perfecto, Adán era el príncipe de este mundo. Aparte de ser mayordomo, era príncipe de este mundo. Era el representante de Dios en este mundo. Dios le dio poder y dominio. ¿Qué hizo Adán? Le puso nombre a los animales. Dios le dijo, tú vas a echar a la tierra. Dios le dio esa oportunidad a Adán. Al diablo vencer a Adán, porque la idea de Satanás era que después que él perdió la guerra en el cielo, él máquina dice, yo tengo que buscar un lugar donde yo pueda establecer mi reino para contrarrestar el reino de Dios. No puedo caer en el aire, aunque él vive en el aire, tengo que tener un asentamiento para hacerle la compra a Dios. Y vino y hizo que Adán cayera. Adán cae en pecado, Satanás ocupa el lugar de Adán, porque ya no reina la vida, sino que reina ¿qué? La muerte. Y él es el autor y consumador de la muerte, del pecado, porque fue el primero que se reveló en el cielo. A él pasar, y se lo voy a explicar con la Biblia, en Job capítulo 1, dice que un concilio. ¿Y quién estaba en ese concilio? Satanás. Quien debió estar en ese concilio era Adán. Pero quien estaba en el concilio era Satanás, porque Satanás derrotó a Adán. Otra cita bíblica. En Lucas capítulo 4 y en Mateo capítulo 4, en las tres tentaciones, hay una tentación que Satanás le dice a Jesús: te voy a dar todos los reinos de este mundo con su gloria, simplemente si tú me adoras. Ahora, hermano, ¿usted cree que Satanás va a usar una tentación con algo que él no tiene? Y estaba ofreciendo, claro, ojo, él no es el dueño del mundo, pero él, por ley, como derrotó a Adán, él era el príncipe de este mundo. Ahora bien, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo dice, ya el príncipe de este mundo, y el alabado sea el nombre de Dios, no tiene potestad sobre esta tierra. ¿Cuál dicen amén? Amén. Ha sido juzgado y condenado. El reino de muerte, ahora Cristo lo sustituye por un reino de ¿qué? De vida eterna. Ya el hombre no tiene que morir eternamente. Hay vida en mirar a Jesús. Ahora ya Satanás no tiene un mundo de tinieblas. Por eso yo digo, yo soy la luz del mundo. San Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Yo arrebaté la muerte. ¿A usted entiende por qué los impíos se pelean? Porque Cristo es el único camino que nos salva de la segunda muerte. Él es el pasaporte hacia el reino de los cielos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús pagó la muerte por eso Pablo dice, por su muerte nosotros somos vivificados. Por eso Cristo le explicó en Mateo a sus discípulos, la semilla tiene que morir para que germine el trigo. Yo tenía que morir.
Eso ahí. Vamos a ver. Ok. 2. Producen enfermedad y la muerte. ¿Dios es culpable de que el ser humano se enferme? No. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que Dios se arriesgó a hacer libre albedrío a los hombres. Pero Dios es Dios y sabe cómo hace su cosa. La consecuencia, ¿qué dice en Deuteronomio capítulo 28? Una de las citas bíblicas que más hace ejemplo al libre albedrío. Hoy te pongo a ti, Israel, 2 caminos. El camino de la bendición. Si sigue el camino que yo te digo, va a haber bendiciones para tu vida. Pero si sigue el camino que sigue las demás naciones, vendrán maldiciones. La muerte y la enfermedad no es culpa de Dios. Eso trajo el pecado, la desobediencia. Trajo eso. También trajo dominio sobre nosotros. Lamentablemente, el pecado es algo a veces incontrolable en nosotros. ¿Cómo usted puede explicar que un David, que estaba tan cerca de Dios, hizo un plan tan macabro para pecar? ¿Cómo Judas, andando con el mejor pastor y el mejor maestro 3 años y medio, traicionó y vendió a su maestro por 30 piezas de plata? Son de las cosas que el pecado lleva a uno. Como Pedro, amando a su Señor de corazón, lo pudo negar 3 veces. El pecado tiene mucho dominio sobre nosotros. Genera toda suerte de inconsistencia. Ha visto como una discusión que cómo el pecado se genera, si es por las acciones o por la mente. Bueno, según la Biblia, el pecado se concibe, según Santiago, se concibe en la mente. Y luego da luz, dice Santiago, los resultados del pecado. Cuando una gente va a adulterar, va a hacer cualquier cosa, primero lo piensa. Y la mayor batalla, dice la Señor en el libro Mente, Carácter y Personalidad, la batalla más feroces las enfrentamos nosotros en nuestra mente. Engaña y da muerte al pecador. ¿Qué hace el pecado? Lo engaña y da muerte al pecador, la muerte eterna. Ahora, el primer hombre violó la ley de Dios y en esa forma introdujo el pecado y la muerte entre todos los hombres. Si usted, por falta de tiempo no lo voy a explicar, pero si usted lee la palabra, la conversación entre Eva y Satanás, se va a dar cuenta que Eva violó todos los mandamientos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Codicia, ¿qué mandamiento es ese? 10º mandamiento. Codició y vio que el fruto era que agradable. Eva también violó un mandamiento porque dijo algo que Dios no dijo. Usted lo lee en su casa. Ella dijo que Dios dijo, le añadió a la palabra tocar. Y en ningún momento Dios habló de tocar. Dios habló de comer. Bien, violó los mandamientos de Dios. Y hay otra cosa más ahí en esa conversación. Satanás dice algo que luego se refleja en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. Es que Satanás nunca vio a Jesús como Dios. Nunca. Y en la tentación con Eva, él dice una palabra que bueno que nosotros tomemos en cuenta. Él le dice a Eva, porque sabe Dios, si Dios tiene conocimiento, que el día que ustedes coman, serán como Dios. ¿Usted sabe lo que Satanás le quiso decir a Eva? Que Dios, para ser Dios, tenía que comer ese fruto. Y usted sabe que eso no es verdad, porque Dios
consecuencia. Ahora, ¿qué hizo Jesús, el creador del hombre, para salvarnos? ¿Qué es lo que nos atañe a nosotros? Porque ya sabemos nuestra condición. ¿Qué hizo Jesús? Filipenses 2, del 5 al 8, ¿qué dice? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Tome en cuenta, porque voy a explicar algo con respecto a eso, esa palabra forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo. ¿Cuántas veces va la palabra forma ahí? ¿Cuántas veces va? No veces. Nada de decir, en favor me ayuda. ¿Cuántas veces va la palabra forma? Forma de Dios, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora usted entiende por qué Satanás no creía en la divinidad de Cristo, y aún todavía hay muchos científicos y gente que no cree que Jesús es Dios. ¿Saben por qué? Usted nunca se ha puesto a meditar por qué Satanás no le cogió odio al Padre, ni le cogió odio al Espíritu Santo. ¿Por qué a Cristo? Mire, Dios es tan grande, dice el salmista, que Dios, ¿quién puede como tú, Señor? Y muchas expresiones que aún sus seres creados no entienden a Dios. Y no porque Dios no quiera darse a conocer o a entender, sino porque Dios es tan grande. Entonces Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los primeros seres creados que hicieron fueron las huestes angelicales, incluyendo a Lucifer. Ahora bien, Dios tenía, para que los seres angelicales entendieran a Dios, Dios tenía que usar a alguien que le entendiera a los ángeles. Y ese personaje era Jesús. Por eso la Biblia dice que el arcángel Miguel es Cristo. La palabra arcángel en hebreo significa uno mayor o superior a los demás ángeles. Y para que los ángeles pudieran entender a Dios el Padre, Jesús se hizo en forma de ángel. No es un ángel, Jesús es Dios, sino que hizo en forma. Y voy a ir con ese mismo lineamiento con Filipenses 2, 5 y 8. Para que los hombres puedan entender a Dios, dice Pablo, que se hizo en forma de siervo, para que los hombres entendieran a Dios el Padre. ¿Entienden? ¿Entienden la idea de lo que estoy diciendo? Entonces, para que podamos nosotros entenderlo a Él, se despojó a sí mismo. ¿Ustedes lo dice esa palabra en griego? Se despojó a sí mismo. Jesús se vació de Dios y se llenó totalmente de hombre. Y aunque no dejó de ser Dios, nunca usó su poder divino para hacer nada, porque entonces el enemigo podía tener una excusa de decir, pero así sí es fácil, y además iba a ser ejemplo para nosotros, porque hoy nosotros vamos a ser Dios, si somos seres pecadores y caídos. En la siguiente gráfica vamos a ilustrar lo que Cristo hizo para librarnos de estas 5 consecuencias. ¿Recuerdan las 5 consecuencias que leímos? ¿Se recuerdan? Las 5 consecuencias que nos trajo el pecado. Hijo de Dios, número 1. Jesucristo, Señor de qué? De todo. Jesús, Hijo de Dios, vino, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es nuestra garantía. Jesús sirvió a la gente. Y algo, hermano, que hemos perdido en nuestra iglesia. Tenemos que servir a la gente. Jesucristo amaba servir a la comunidad. Él vino a servirnos, Él vino a dar su muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. Jesús nació en un pesebre pequeño como un bebé para darnos salvación a nosotros. Nuestro pecado murió, nació, sirvió y murió en la cruz del Calvario. Ahora bien, hay un error que Satanás nos metió a nosotros en la mente, y es que yo tengo que ser perfecto, que yo tengo que ser un santo para que Dios me salve. Sin embargo,
embargo, el mismo Jesús dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, si Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, y cuando los escribas y fariseos dijeron, pero tú comes y bebes con los pecadores de Dios, los sanos no tienen necesidad de un médico, los enfermos sí. Entonces, si tú te sientes muy pecador para venir a Dios, ese es tu mejor momento, porque Cristo vino a morir precisamente por ti y por mí, por todos los pecados que yo tengo. Ahora, cuando yo vengo a Cristo y Cristo me salva, entonces a través de Él yo trato de vivir una vida como sin pecado. Miremos los 6 pasos de la humillación de Cristo. Se despojó. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó. ¿Qué es la palabra que le explicaba? Que no vaciar totalmente. No retuvo su gloria por amor a nosotros. En un concilio divino, Dios Padre y el Espíritu Santo y Jesús acordaron que Jesús viniera a la tierra y se despojara del uso independiente de los atributos divinos. Ejemplo, no era omnisciente. Cuando Cristo estaba aquí como humano, no era omnisciente. Usaba los dones del Espíritu Santo. Dice Mateo que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Si él hubiese sido Dios, no necesitaba que el Espíritu Santo lo guiara. Como humano necesitaba que el Espíritu Santo lo guiara. No, tomó la forma de siervo. Esa palabra en griego es esclavo, paradoja. Nosotros también somos siervos. Cambio de estuche, pero la esencia es la misma. Lo que tú y yo teníamos que pagar por lo que pecamos, Cristo lo pagó por nosotros. Número 3, hechos semejantes, no igual. Cuidado, nadie es igual a Cristo. Hay mucha gente hablando, no porque Cristo no tenía un cuerpo igual que el de nosotros. Dice el salmista David, y me preparaste un cuerpo. Dice la poesía. El cuerpo de Cristo no es igual que nosotros, semejante sí, pero no igual. Eso es otro tema con respecto a la naturaleza de Cristo. A los hombres 100% hombre y 100% Dios. Sí, Jesús era Dios, pero también era hombre, pero tenía, y para mí la tentación más fuerte que Cristo tenía, aparte de la Getsemaní, era: tú puedes hacer algo siendo tú lo que eres y poderlo hacer. Y no usó su poder divino. Número 4. Humildad, característica de Jesús. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús de humildad? Él, siendo el maestro, empezó a lavar los pies. Siendo el redentor del mundo, empezó a lavar los pies a sus discípulos. ¿Qué más ejemplo de humildad nos dio? Nos dio que prefería el bien de los demás a cambio de él mismo. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo Jesús no tenía un lugar para nacer cuando él creó los cielos y la tierra? Pero prefirió vivir así. Pero también descubrí que lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Los corderos, ¿dónde nacen? En los establos. Y Jesús nació en un pesebre, un establo donde había vaca y donde había. El cordero tenía que nacer en un establo, porque ese es el verdadero. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia, como hombre, aprendió la obediencia, lo que tú y yo podemos vivir. Número 6. Hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más terrible, que era lo que le explicaba ahorita, la segunda muerte, la vivió Cristo al punto de culminación de la obediencia de Jesús en la tierra. La palabra morfe en griego, que aquí denota toda la característica esencial y los atributos de Dios. Morfe representa en ese sentido la manera en que la cualidad eterna de Dios se ha manifestado. Gloria a Dios. Toda misericordia, amor, gracia, porque todos somos salvos. ¿Por qué? Por gracia,
Cualquier forma que sea esa manifestación hubiese podido tomar fue poseída por Cristo, que de esa manera existió como uno con Dios. Esto coloca a Cristo en igual con el Padre y muy por encima de todo otro poder. ¿Cuántos dicen amén? Fue el único de la divinidad que vino y se hizo hombre y venció, claro, con la ayuda del Padre y la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo no lo hizo solo, pero venció la muerte eterna, donde Adán tenía un mundo perfecto y perdió. Cristo tenía 4000 años de pecado encima, con rebelión, con Satanás constantemente atacándolo, y Cristo salió más que vencedor. Pablo lo destaca para describir más vividamente la profundidad de la humillación voluntaria de Cristo que se inició cuando, en su encarnación, Cristo abandonó una gloria inefable, se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de la cosa más modesta, la carpintería, para que los hombres pudieran ser salvos. Los cristianos deben moldear su vida en armonía con este gran ejemplo. Amén. Yo como cristiano tengo que ser humilde, pero no una humildad para que la gente me coja lástima. La humildad de Cristo. ¿Qué fue la humildad de Cristo? Pensar en empatía con el otro, se ponerse en el lugar del otro. Cristo dijo: el hombre no puede perderse eternamente, yo tengo que ir a salvarlo, porque ahí es que está el sentir de un Dios que ama a su criatura. La palabra que se traduce siervo es doulos, que más bien se refiere a un esclavo. Por lo tanto, el apóstol está diciendo que Cristo se basó a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo por amor a ti y a mí. Ahora, Dios ha hecho una cosa tan grande. ¿Vamos nosotros a perder una salvación tan grande como la que Dios nos ha ofrecido? Yo creo que no. Así trataban a un esclavo y así trataban a Cristo. Lea las horas finales de la crucifixión, cómo maltrataban a Cristo. De hecho, hay escritos antiguos que han aparecido donde a Cristo lo crucificaron de segundo. Y los pintores, como Miguel Ángel, en esa época, como tenían un sentido cristiano, pintaron al Hijo de Dios de la cruz con un harapiento, con algo, para que no se viera, para la dignidad, para que no se viera la dignidad, o la dignidad, cubrir la dignidad, el pudor del Hijo de Dios. Y tiene lógica los escritores para ese tiempo, porque dice que la ropa de Cristo le quedó a suelto, lo dejaron sin ropa, desnudo. Y el mismo apóstol Pablo dice que Él se desnudó para que nosotros tengamos algo con que vestir. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, un esclavo obedecía totalmente, que obedecía dócilmente, él también el Hijo como hombre se comprometió a obedecer al Padre. No se aferró a una soberanía divina, sino que se dedicó a servir, lo que llegó a ser la pasión dominante de su vida. Cristo no vivía para sí, sino que siempre vivía para los demás. Aún sabiendo, por ejemplo, Judas sabía que lo iba a vender. Y hasta el último instante de esa última cena le dio la oportunidad a Judas de que se arrepintiera, cuando dijo que los discípulos estaban preguntando: ¿y quién es que te va a entregar? ¿Y quién es que te va a vender? Porque ellos estaban con los pastores de los Belén. De hecho, cuando Cristo le dice a Judas: ve, haz lo que tengas que hacer, hazlo rápido, ellos entendieron que Cristo lo estaba mandando a una misión, como él era el tesorero. No entendían todavía. Y él dijo: el que mueve conmigo el pan, ese debe entregar. Era una oportunidad para que él se arrepintiera. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre. Así debe estarlo nuestras vidas, hermanos. La vida de Cristo llegó a ser en esa forma, en sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios. A veces mucha gente se complica
mucho la vida cristiana. La vida cristiana es hacer la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo obre de una forma poderosa. Son las 12:03 y ya aquí yo concluyo. El tema va a quedar aquí en la iglesia. Si los ancianos, las ancianas quieren seguirlo un día, lo pueden continuar, pero queda aquí en la iglesia. Bueno, hemos aprendido esta mañana, ya tarde, cosas importantes para nuestra salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que Dios se siente contento de que hayan aprendido lo que Él quiere en su palabra. No le haga caso al diablo cuando te diga, tú eres muy pecador, tú no mereces la salvación. Le dice a Satanás, a mí fue que Él me vino a buscar. Porque Cristo no murió por lo justo, sino por los pecadores. Cuando te diga, no, que tú estás perdido y te recuerde tu pasado, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú le recuerdas su futuro. Le dice, sí, mi pasado ya Dios me lo perdonó y soy una nueva criatura de Cristo Jesús. Pero tú, el futuro que te espera a ti es un lago de fuego, con fuego y azufre. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana para entregar nuestra vida a Dios una vez más. Para que Dios tome su voluntad en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Así que yo quiero que tú te pongas de pie y hacer una oración de entrega total a Dios en esta mañana ya tarde. Oremos. Padre querido, que habitas en tu presencia santo, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque enviaste palabra a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a apreciar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a vivir por ti, Señor. Así, Cristo, como tú viviste sujeto al Padre, obedeciéndolo en todo, queremos que nuestras vidas sean así mismo, que te obedezcamos a ti no como un medio de salvación, sino porque ya tú nos salvaste para la vida eterna. Amén. Bendice cada persona aquí que se ha puesto de pie y ha decidido entregar su vida a ti, Señor. Tú conoces su desafío. Si hay alguien aquí que está enfermo físicamente, yo te pido, Señor, que tú pases tu mano de sanidad. Si aquí hay alguien que está enfermo espiritualmente, que ya dice, ya no quiero seguirte, Señor, yo te pido que tú le des ánimo y le des fe de que el mejor camino es el camino hacia la vida eterna. Si hay alguien enfermo aquí, con un dolor de cabeza, un dolor de estómago, algo, Señor, yo te pido que tú pases tu mano de sanidad. Si hay aquí un hogar que está pensando en destruirse, en separarse, que no hay paz, que no hay esperanza, yo te pido, Señor, que tú envíes un espíritu de reconciliación y ese matrimonio sea salvo en Cristo Jesús. Amén. Le dice el pastor de esta iglesia, le dice a su dirigente, que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiando esta iglesia hacia la Canaán celestial. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y que pasen un feliz resto de sábado feliz. Amén.